Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Basqueteando aquí en la casa de Soñando Baloncesto. Basqueteando Podcast llega a ustedes gracias al patrocinio de Elite Shooting Academy, JC Ultimate Training, Cemedes Basketball, Básquet por Excelencia, FR Benz, Asociación Santaneña de Baloncesto, Canastico, Fusion, Molten, Atelier, Crea y Island Magic. Una producción de Soñando Baloncesto. El día de hoy tenemos a uno de los entes más importantes del baloncesto nacional. Con nosotros tenemos a Rodolfo Fonseca, el profe, le digo yo. Profe, bienvenido. Por fin se nos hizo el momento para poder estar en, creo que una de entrevistas más importantes que he tenido. Cuéntenos, profe. No, primero el agradecimiento, saludos a todos los basqueteros del país. Muy contento de estar por acá. Y sí, una vida entregada al basquetbol, así que siempre que me llamen para hablar de basquetbol es algo que me apasiona. 40 años. 45 de ser entrenador. 45. 45 de ser entrenador y jugué 3. Entonces prácticamente casi voy por los 50 años de estar en esto. 50 años. Sí. Profe, usted empezó como, decimos, de atrás para adelante, como empezó a lo grande y así fue evolucionando. Mi historia es así. Yo jugaba voleibol en 7º año, yo estudié en el Instituto Técnico Don Bosco. De hecho, me gradué de 6º año ahí, perito electromecánico. Pero el primer año jugué voleibol. Me encantaba jugar voleibol. ¿Ya no? No, de hecho, después seguí jugando. Me parece que es un deporte de mucha habilidad, mucho movimiento. Creo que ya a mi edad ya no puedo tener esa habilidad ni movimiento. Pero mi hermano jugaba básquetbol, mi hermano Walter. Y yo lo iba a ver y me dijo, venga a entrenar aquí con la categoría B. En aquel entonces era categorías A, B y C en colegial. Y comencé a entrenar. Era realmente muy malo jugando básquetbol, pero era el peor de los peores. Pero yo realmente soy un luchador por naturaleza y llegué a ser seleccionado nacional de Costa Rica en el 78 y 79. Fui seleccionado nacional. Creo que ustedes no habían nacido todavía. No, yo soy del año 81. Y pues ahí comencé, me hice jugador de básquetbol, jugué desde segundo, jugué 4 años, hasta 6º año. Cuando salí de 6º año, cumpliendo 18 años, porque era sexto, era un año más, decidí hacerme entrenador de básquetbol. No sé, de hecho a los 15 años, cuando me hicieron una entrevista, una psicóloga, me dijo que qué quería hacer, delante de todos los compañeros del colegio, de la clase. Y yo dije, quiero vivir del básquet. Yo tenía 15 años, todos mis compañeros se echaron a reír. La misma psicóloga se echa a reír, pero después me ve a mí como serio, como estoy diciendo la verdad. O sea, entonces ella me dice, pero ¿cómo vivir del básquet? Sí, yo no sé. Como jugador, como entrenador, no sé, pero yo quiero mantener mi vida en el básquetbol. Eso lo dije a los 15 años. A los 18 me hice coach. Y desde ahí empezó una carrera que marcó mi vida, me marcó como persona, como profesional y la verdad me ha ido muy bien con esa escogencia. Profe, y volviendo un toque atrás, ¿quién fue tu formador? ¿Quién te marcó en esa formación para que usted aprendiera y se enamorara del baloncesto? En el técnico Don Bosco había un sacerdote, ya él murió, se llamaba el presbítero Carlos Calvillo, guatemalteco. Y él, en aquel entonces en mi familia había mucho problema. Problemas de drogadicción con mis hermanos, alcoholismo, había muchas cosas que, por eso yo siempre he dicho que el básquetbol salvó mi vida y por eso yo hago tantas cosas por el básquet. Algunas cosas las promuevo en redes sociales y hago otro montón de cosas que no las promuevo porque ya son cosas mías hacia personas y hacia organizaciones, que ellos son los que pueden decir, ¿verdad?, lo que nosotros hacemos. Y él había tanto que inclusive él iba por mi hermano y por mí a la casa para llevarnos a entrenar. Entonces, ahí comencé, pero después
como que la congregación tenía algunos problemas con que él fuera entrenador y sacerdote y etcétera, etcétera. Aún así clasificó al técnico Don Bosco para Primera División. Jugó la final con Asturias de Punta Arenas, que fue el primer equipo que tuvo Punta Arenas en Primera División. Asturias, que tiene dos cosas interesantes. El Asturias de Punta Arenas, en ese equipo jugó don Iván Castillo. Jugaba muy bien el papá de los Castillo. Jugó Alexander Borges Guimaraes. De hecho, Alexander Guimaraes viene a Costa Rica a jugar básquetbol. Él es hijo del embajador de Brasil. Lo matriculé en el Calasanz. Y lo que juega es básquet. Vamos a cursos de básquetbol juntos para entrenador. Y él, no sé en qué momento lo perdimos. Y se fue por otro deporte. Pero también la tercera cosa interesante era que el coach fue Wino Kennor. Que Wino Kennor después se convertiría en entrenador de la Huaca, del Académico, ganando nueve campeonatos, porque el récord todavía lo sigue manteniendo Jaime Peña, creo, con 10 campeonatos nacionales. Creo que, no sé si lo igualó o que se quedó con 9. Hay que los amigos nos puedan ilustrar ahí un poquitico más, los que conozcan un poco la historia. Pero es que Wino Kennor luego Guimaraes llega a ser entrenador de la selección de fútbol de Costa Rica y Wino Kennor llega a ser su asistente de fútbol. Nadie sabe estas cosas, nadie las sabe. ¿Sabes? No, y es nuevo para mí de que hubo un primer equipo en Punta Arenas. Asturias. El Asturias de Punta Arenas. Famosísimo. Estamos hablando de los 80s. Y don Iván Castillo jugaba un montón. Era alto, un tremendo lanzador. Sí. Para eso es basqueteando, para saber cosas que tal vez no sabíamos. Tal vez todos conocemos una etapa del profe Fonseca, que ya todo mundo, pues, vos tenés de qué hablar, todo el mundo tiene de qué hablar, pero creo que este segmento es como tocar más la parte humana, la parte humana del coach. Y me decías, perdón Alejandra, perdón, el tema de quién, después del padre Calvillo, el padre Calvillo lo separan por la congregación y todo, e ingresa un coach que se llama William Cubillo. William Cubillo también fue una persona que me ayudó mucho en mi carrera como jugador y como entrenador. Él fue el que me decía, mira, a los jugadores hay que hablarles de la historia del básquetbol de Costa Rica. ¿Sabes quién es Jaime Peña? ¿Sabes quién es Tati Ugarte? ¿Sabes quién es Laxa? ¿Sabes quién es Seminario? ¿Sabes quién es Liceo de Costa Rica? Y en realidad nosotros no sabíamos de eso. Y él nos comenzó a ilustrar. Y yo aprendí desde ese momento, hace 43 años, a que a los jugadores no solamente es darles una bola para que vayan a tirar, hay que hablarles del básquetbol de Costa Rica. Es correcto. O sea, hay que hablar de cosas que han hecho jugadores anteriormente, o los entrenadores como José Miller, que fue el mejor jugador de Sudamérica por años, que se iba de país en país jugando y ganando buen dinero, como Rigoberto Morris. ¿Quién fue Rigoberto Morris? Entrenador campeón 5 veces con UCA Mucap, entre otros equipos como el Liceo de Costa Rica también, un gran formador, pero que era multifacético. Él era multideporte, jugaba béisbol, fue becado en los Estados Unidos por béisbol también, Rigoberto Morris, o hablar de jugadores pequeños que han roto esquemas sobre la estatura como Pico Aguilar, o que era distribuidor del Liceo de Costa Rica, como Carlos Troz, que era distribuidor del Liceo de Costa Rica y de Reico también, como que uno vio jugar a Osvaldo Pandolfo, un tremendo lanzador de las esquinas. O sea, hemos tenido jugadores, la historia del básquetbol de Costa Rica es muy rica, pero casi nadie le da importancia, porque muchos de los entrenadores que tenemos ni siquiera conocen su propia historia. Ya estoy hablando al estilo mío. No, porque yo a veces he traído mucha gente, digamos, de lo que ahora es el Maxi Baloncesto. Y vos le preguntas a alguien de este tiempo y como había baloncesto. Típico Laxa, en aquel tiempo, que Osvaldo Pandolfo, Tati Ugalde, tal vez ahora lo conocen como, ok, ya él falleció y todo, un William Zúñiga que estuvo aquí y que tiene mucho de qué hablar del baloncesto, que para muchos es rico escucharlos.
es escuchar historias y anécdotas que, sea como sea, el baloncesto como inició fue algo increíble, hubo historia, que lastimosamente ahora las cosas han cambiado, creo que el cambio ha sido como un 360 grados completamente, porque ya no nos enfocamos en historia, nos enfocamos en otra cosa. Es que, por ejemplo, habían jugadores y jugadoras muy adelantadas a su época. Un día estos estuve hablando con un par de entrenadores y les decía, estábamos hablando de Mónica Malavasi, ella estaba ahí. Y es que le digo, Mónica era tremenda jugadora, o sea, Mónica era fenómeno, Natalia Galvez. Pero les digo, pero ustedes saben cuál es la jugadora en la historia del básquetbol de Costa Rica con el mejor jump shot, con el mejor jump shot. O sea, saltaba así, tenía un tiro casi que perfecto a la hora de soltar la pelota en el aire. Una jugadora, una mujer, estoy hablando de una mujer, no de un hombre. Porque generalmente la mecánica de tiro de hombre y mujer en Costa Rica, no sé por qué, por muchos años se enseñó diferente. Cuando yo dije, no, o sea, tiene que enseñarse es igual, la misma mecánica, etcétera, etcétera. Pero les digo, Claudette Green, hoy está viva, está pensionada, ex profesora de educación física. Claudette Green jugó con la Universidad de Costa Rica toda su vida, creo que nunca cambió de la UNA, pero ese era ese tipo de jugadora que es como ver a las jugadoras de WNBA hoy en día. Esas que te agarran la pelota, te hacen el jump stop, la parada simple y te saltan y te tiran. Esa era Claudette Green. ¿Y quién se acuerda de Claudette Green? Y entonces, ¿por qué Claudette Green lo podía hacer hace 40 años, 50 años? Y hoy en día no tenemos una jugadora que pueda lanzar saltando, con una buena mecánica, sosteniéndose en el aire, como debe ser para soltar la bola por encima de la defensa. Sí hemos tenido jugadores muy capacitados, mucho talento hemos tenido en Costa Rica, pero sí ha ido, hemos venido a menos. Creo que en Costa Rica hoy en día hay mucho básquet. Creo que la cantidad de básquetbol, y sobre todo después de la activación de YBOA hace 5 años, es increíble. Creo que nunca hemos visto tanto básquetbol, pero creo que hay que trabajar un poco en la calidad de nuestros jugadores. Talento tenemos, falta un poco de entrenamiento y capacitación de entrenadores. Profe, ahora que, bueno, volviendo un toque al proceso de baloncesto suyo, porque yo sé que los hubo, ¿qué sacrificios personales te exigió elegir el camino del baloncesto? ¿Sabes qué? Que cuando yo le digo a mis jugadores, escucho mucho esa palabra sacrificio. Yo creo que ir a entrenar temprano no es un sacrificio. Dejar la fiesta de la abuela para ir a entrenar no es ningún sacrificio, es una responsabilidad. Yo creo que si te metes en la vida en algo, tenés que enfocarte y tenés que trabajar fuerte en lograr tus objetivos. Entonces eso no es ningún sacrificio. Yo tengo lemas porque mis jugadores me dicen a veces, es que cuando hacemos las cosas mal, usted nos agarra y está encima de nosotros. Pero cuando hacemos las cosas bien, ni siquiera nos felicita. Y yo les digo, es que si hacer las cosas mal, yo voy a estar encima tuyo, pero hacer las cosas bien es un deber en la vida. O sea, no tienes que buscar una felicitación si hacer las cosas bien. Es un deber de uno como ser humano hacer las cosas bien. Poco extremista, pero es algo con lo que yo trabajo mucho para desarrollar responsabilidad. Entonces, sacrificios. No, yo no. Vamos a ver, si te cuento que cuando yo salí de sexto año, mis papás en la sala, pues, eran muy pobres, me dijeron, bueno, y ahora la UCR y todo. Yo les dije, vea, papi, mami, suficiente. Ya me dieron 6 años en la escuela y ya me dieron 6 años en el colegio. Había ganado, estaba dentro de los 4 mejores promedios de la UCR. Entonces, tranquilos. Mi papá me prestó 2,000 colones. Me puse una pulpería que la tenía que levantar, tenía que abrirla a las 4 de la mañana. Mi mamá llegaba a las 8 de la mañana. Yo agarraba la bicicleta, me iba a la UCR a estudiar, generales. Estudiaba, me regresaba como a las 2 de la tarde. Mi mamá se iba a descansar. Yo cerraba a las 11 para repetir el ciclo al día siguiente. Y también entrenaba básquetbol, porque ya era entrenador en el técnico Don Bosco, y entrenaba 2 o 3 veces por semana durante las tardes. Y pude hacerlo todo. Entonces, llegó un momento en donde ya no podía hacerlo todo. Tenía que escoger. Sí. Pulpería, universidad, básquetbol. Pregúnteme qué dejé. Dejé la universidad. Que por cierto hice una
una aplicación a la Federación de Básquetbol para ser el coordinador de selecciones. Sí. Y me dejaron por fuera porque no tenía título universitario. Pero, qué Era impor- apelable. Tenía 45 años de experiencia, pero no lo quería apelar porque al final... pero qué importante eso que dejara la universidad por el baloncesto. Dejé la universidad por el básquetbol. Si eso se puede ver como sacrificio, pero no me hizo falta nunca. Ah, por cierto, hasta esa vez que hice la aplicación, me acordé que no tenía un título universitario. Yo tuve que salir de cuarto grado de la escuela para trabajar. Luego recobré los estudios. O sea, la gente piensa que uno llega a tener lo que tiene y hacer lo que es porque se lo regalan. Porque qué bonito, porque yo veo cómo despectivamente la gente dice, es que el básquetbol, ese es un comerciante del básquet, es que esto es un negocio. Como se lo dije en una reunión que tuve con la FECOBA recientemente, estoy cansado de que ustedes digan que esto es un negocio para mí. Es como que si yo dijera que esto fuera un negocio, lo que ustedes estudian es un negocio para ustedes. Respeten. Esa es mi profesión. Yo no estoy en una universidad, pero sí estudié básquetbol. Sí estudié sacrificio. Bueno, le voy a contar los sacrificios. Yo era coleccionista de música y tenía todos los long plays. Para mí, recibí una beca para irme a Ucrania a estudiar fisicultura especializado en básquetbol. Tenía la oportunidad de ir a Yugoslavia o de ir a la Unión Soviética. Escogí la Unión Soviética, pero me mandaron para Ucrania. En aquel momento, la Unión Soviética. Y vendí mis discos. ¿Pero para estudiar qué? Fisicultura especializada en básquetbol. Y vendí mis discos, eso sí me arrepiento. Eso sí fue un sacrificio. Porque creo que hubiera después regresé. Por eso. Y yo dije, Un sacrificio que tal vez no sabíamos. A Eso. eso me refería yo. mira cómo me dolió ver cómo tenía todo. Tenía el disco, los 12 éxitos de los Shy Lights. No sé si conocen los Shy Lights, pero es buenísimo. No, profe. yo- No, sí, claro. Es que si yo le canto una canción, me estaba a decir, sí, claro. Dime si la has visto, Have You Seen Her? Hablamos de música, es mi segunda pasión, por cierto. Bueno, y entonces... profe, es que hay cosas que nadie conoce ese lado suyo. A mí me encanta la música, Y eso es nuevo para mí, de que usted, bueno, primero dejara la universidad por el baloncesto y que se fuera a estudiar, que vendiera sus discos y se fuera a estudiar una carrera. ¿Una carrera se puede decir? ¿O se puede decir Fue un curso, 2 años. un curso? Ok, un curso. Y yo creo que eso es válido, porque, digamos, yo también estudio y a mí me gusta, pues, actualizarme con el baloncesto, pero yo lo hago a mi manera. Yo lo hago, ahorita estoy ya terminando el periodismo deportivo en una universidad en España, pero no necesariamente tengo un título aquí en Costa Rica. Pero la Universidad de España me dijo, ya con eso es suficiente. ¿Quiere otro sacrificio? Sí. Yo me fui a una clínica, una clínica para entrenadores en Canadá, en Toronto, Canadá. No tenía plata, pero tenía una casita que me había hecho. Estaba recién casado. Y le dije a mi esposa, quiero ir a eso. La única forma es hipotecar la casa. Hipotequé la casa, premio mi primer campamento de Sí, lo básquetbol. escuché. La hipotequé. ¿Es Increíble. válido? ¿Es válido para mí Casi yo la- ir a un campamento? Sí, le estoy preguntando, ¿Ah? ¿es válido? ¿Qué? Para mí, Que usted venga a capacitarse a un campamento. a un campamento que Sí. sea de niños, Sí, claro. ¿verdad que sí? Sí, por supuesto. Por supuesto. Como entrenadora. Yo tengo mis licencias de la federación, pero a mí me gusta más internacionalmente, que creo que eso es lo más válido. Sin embargo, yo sé que yo no puedo ser entrenadora. Yo lo acepto. Yo sé que no puedo ser entrenadora porque sabiendo todo lo que yo sé, no me siento capacitada. Pero a mí me gusta seguir aprendiendo. Me gusta sacar cursos internacionales. Sí, eso es válido. Y eso a veces es lo que uno dice. Uno choca con eso porque no sos válido, no tenés esa certificación aquí en Costa Rica. Entonces, tengo que sacar una licencia. Yo siempre fui muy aspiracional, no sé, siempre tiré arriba. Siempre tiro arriba como persona, como entrenador, como papá. O sea, yo, no sé, tengo eso. Y había que irse a capacitar si quería ser alguien. Me fui a Canadá, hipotequé la casa, la pagué, gracias a Dios, todo bien. Luego me toca irme para Madrid,
a la IND de Madrid y saco el título de entrenador superior de básquetbol. Madrid, 4 meses, sin ganar dinero, más bien pagando. Tuvimos que hacer otro esfuerzo económico familiar para que yo pudiera lograr eso y sacar ese título. Pero no me nombraron director de selecciones acá. Entonces, creo que a mí no me nombran en muchas cosas y además más porque no soy un cae bien, creo. No soy un cae bien y no me interesa, la verdad. Porque yo creo, tengo un concepto con respecto a la humildad diferente a lo que la gente piensa. La gente piensa que la humildad es bajar la cabeza, no, yo creo que la humildad se tiene que basar en el esfuerzo que uno haga, en el trabajo que uno haga, en la honestidad con que uno lleve su vida. Eso es humildad para mí. Eso es humildad para mí. Si cuando yo hablo de mi vida que trabajé con Michael Jordan, que trabajé con NBA, que he hecho tantas cosas, que soy el director de YBI, en realidad vieras que en el fondo, Alejandra, te lo digo, viéndote a los ojos, lo hago más para servir como ejemplo que para rajar. Lo hago porque a mí no me interesa que su aprobación, ni la de él, ni la de nadie. Me interesa mi aprobación. Exacto. Entonces, lo que hago yo es decirle a los entrenadores de Costa Rica, yo dirigí en 10 ligas profesionales, Colombia 2 veces, fui coach del año en Colombia, por sobre un ucraniano, 4 gringos, 3 colombianos, 5 argentinos, y fui el mejor de ellos durante un año. ¿Usted estuvo en Japón? No, Japón no, estoy en China. Ok, China, sí. China 3 veces. Dirigí en Nápoles, Italia, y fui el director del Club Virtu Monte di Procida. Y sigues sigues yendo a Italia, ¿verdad? Todos los años. Todos los años. Todos los años vas a Italia y he visto también en Colombia. ¿O es que en Colombia te llaman para que vayas a hacer campamentos? A Colombia fui de entrenador 2 veces. Ajá. Y ahora voy a hacer campamentos. Ok. He dado campamentos en 44 países del mundo. O sea, creo que casi estoy en la tercera parte, creo que el número de países del planeta. 44 países, he andado por todo lado. ¿Has dado campamentos en España? Sí. ¿Y en Estados Unidos? No, Estados Unidos no, en Puerto Rico sí. Puerto Rico, pero he dado muchas charlas, también doy charlas para padres de familia, gerentes, y en Puerto Rico me contrató David Rosario, que es el coach de Nicaragua, que trabajamos juntos y clasificamos a la selección mayor de Panamá al premundial, y me dijo que le fuera a dar una charla a sus entrenadores de cómo ser coach empresario. Me llamó mucho la atención porque él me seguía, me dice, ¿cómo puedes hacer eso? Y entonces di una charla, lo que yo pensaba cómo se podría hacer coach empresario. Y es que al final del día, un coach es un empresario, maneja personal. Pero no todos pueden ser los dos. Sí, posiblemente. ¿Verdad? Entonces, también estuve en Guatemala, dirigí en Guatemala, 12 años con Panamá. Con Panamá, 2 premundiales mayores, 2 preolímpicos mayores y un premundial en Ribeirão Preto, Brasil. También dirigí en Angola, África. También dirigí... ¿En África? En África, en Angola, sí. ¿Y ahí se trae? Ahí hay baloncesto. Sí. Ahí... 2 meses estuve en Angola y fue en el tiempo donde el ébola estaba en lo más y mejor. Pero qué difícil en ese país, ¿verdad, profe? En África. En Angola, no, miras que Angola... Sí hay... Es que Angola fue colonizado por los portugueses. Okay. Y si usted ve el mapa, aquí está Angola y aquí está Brasil. Entonces, se habla portugués en Angola. Gimnasio NBA. El hotel donde yo estaba, yo vivía en una casa. Ok, pero ve la diferencia, que usted dice África, entonces todo el mundo se transporta a todos los que se han traído a jugar NBA. Uh-huh. Igual a las chicas. Hay un montón de chicas en la WNBA que son de ese país. Y en las ligas europeas y tal. Es increíble. La producción es increíble. Entonces la pregunta era si ha habido alguna diferencia, por ejemplo, en el ver baloncesto de España. A mí me encanta el baloncesto de europeo. Yo le digo a los jugadores cuando doy clínicas que sí, que vean la NBA, porque en la NBA están los mejores jugadores y todo, pero que si realmente quieren aprender y ver básquetbol, ligas europeas. ¿Verdad que sí? Sí, totalmente. Vean la ACB de España, vean Grecia, vean Italia. Italia es la 10ª potencia del mundo. Tengo 14 años de ir a Italia
a dirigir campamentos y clínicas allá. Y ya no voy como instructor, yo no voy como coach, como instructor pues de cancha. Ahora estoy por todas las canchas, soy uno de los directores junto a Marco Calpani, campeón de la Copa, de la Recopa, campeón de Italia, un super coach, la verdad. Aprendo mucho con él. Él es menor que yo. Y ahorita es el coach de la profesional del Virtus Roma. Y sigo mucho el básquetbol europeo porque evoluciona mucho con respecto a las ofensivas. Yo hoy veo el básquetbol de Costa Rica, vi juegos nacionales y sigue siendo un básquetbol muy pobre, realmente muy pobre. Yo lo escuché en los comentarios cuando estuvo en Repretel y se habló mucho de los marcadores. Muy bajos. Pero antes era así. Juegos nacionales. Es que tampoco es que tengamos que criticar No, desde un jamás, punto, no. digamos así, el que sea malo porque un marcador fue malo. Ujú. Tal vez un marcador es bajo por otras circunstancias, pero sí han habido curvas altas y bajas de juegos nacionales. Yo hablaba con un árbitro y le dije eso, que yo creo que era el peor nivel que había visto en los últimos años. Me dice, no, el del año pasado estuvo peor. Pero como yo no sigo juegos nacionales, no es un programa en el que yo... Ujú. Sí, no es un programa... ¿Sabes que las 3 veces que he ido a Juegos Nacionales también he medallado? También medallé, pero creo realmente que Juegos Nacionales, para la plata que se le mete, para la atención que se le mete, para la emoción que genera, no se le da la importancia que requiere. La eliminatoria de Juegos Nacionales de Básquetbol del año pasado fue paupérrima. Fue mala, y es la verdad. ¿Y quién hace algo? O sea, ¿quién hace algo para hacer los cambios? Si el que lo organizó este año lo organizó el año pasado. Ujú. Entonces, mientras sigamos haciendo lo mismo, vamos a seguir teniendo los mismos resultados. Y eso no cambia en Costa Rica, eso en el básquetbol, yo no sé otros deportes, pero nuestro básquetbol no cambia porque seguimos haciendo lo mismo. Y mientras sigamos haciendo lo mismo, no vamos a cambiar. El básquetbol de Costa Rica está dividido y va a estar dividido porque cada vez que alguien quiere hacer algo bueno en básquetbol, se le cae encima. Y por eso es que no crecemos. Porque no son humildes para entender el verdadero espíritu del por qué las personas están metidas en una actividad y tienen que remunerarse, porque es su forma de vida. Mientras no respetemos eso, van a seguir pensando que yo soy un platero, que yo hago plata con el básquet. No, yo creo que yo no tengo enemigos, yo tengo admiradores. Se lo juro, porque, a ver, una persona que esté encima de lo que usted está haciendo, no te odia, no es tu enemigo, es tu admirador. Yo estoy lleno de admiradores, no de enemigos. Porque hemos hecho un cambio de cómo hacer básquetbol en Liga Menor en Costa Rica. Y me apasiona hacer lo que hago, me gusta hacer lo que hago. Y cuando no me contratan de entrenador, hago torneos. Y eso me gusta porque yo como entrenador, cuando me inicié a hacer los torneos, yo los hice con una idea. Hacer torneos que me gustaran participar a mí. Esa fue mi idea. O sea, yo hago los torneos como me gustaría participar a mí. No son perfectos. Hoy no es perfecto. No, que yo diga que es perfecto, no es perfecto. Pero se hace con cariño, se hace bien. Claro. Se respeta el pago que se hace. Pasemos a una parte de decisiones, errores y carácter. Carácter ya sabemos que usted tiene. Que sí. La vida. ¿Recuerda un momento en el que dudó seriamente en su proceso de seguir en el baloncesto? Parar y decir, no, necesito un tiempo, necesito... Qué buena pregunta, nunca me han hecho esa pregunta en una entrevista. Han habido un par de ocasiones, una como entrenador y otra como gestor deportivo. Exacto. Como entrenador, cuando yo inicio como coach en 1981, me fue bien. De hecho, quedó campeón nacional en mi primer año de coach. En mi segundo año de coach, quedó como campeón. Y yo, pues, soy un muchacho de 18 años y ya yo me enfrentaba a esos monstruos. Jaime Peña, Sergio Rojas, Carlos Sabnas, Alexis Monge, Tati Ugalde, eran monstruos. Y yo venía, o sea,
y gano. Y me la creo, y después de eso, pasaron tal vez como 5 años que no gané, pero ni... Sí llegaba a finales o llegaba y me quedaba. Y un día nunca se me olvida, estaba yo con mi esposa así sentado en la sala y yo, no, soy el peor entrenador, no, yo me voy a retirar, no sé qué. Y como siempre me dio el apoyo y me dice, siga adelante y no sé qué. Y de un momento a otro seguí trabajando. Sí, es que eso es un buen ejemplo también. A veces uno no tiene que, a veces son solo momentos. Y seguí trabajando y viendo por qué estaba perdiendo. O sea, en lugar de ponerme a llorar y sentirme víctima, era más bien encontrar el por qué estaba perdiendo. Y otra vez comencé, hasta la fecha he ganado 41 campeonatos nacionales e internacionales. Me fue bien. Tengo un récord ganador. De cada 10 partidos que juego, gano 8. Ese ha sido de por vida. Me fue bien como coach, la verdad. Y en el exterior también. Gané las ligas, clasifiqué. Me fue bastante bien. O sea, las derrotas no iban con usted. Es que se pierde ganando y se pierde perdiendo. Exacto. Se pierde perdiendo cuando de la derrota no sacas nada. Se pierde ganando cuando de la derrota sacas algo. Algo tienes que sacar de esa derrota para mejorar en la siguiente. Como yo le digo a los jugadores, ustedes tienen que salir de cada práctica siendo mejores que cuando empezaron. Si ustedes no dan 1 milímetro de mejoría en cada práctica, no está pasando nada. Tienen que sentirse mejor, ¿verdad? Y la segunda ocasión que me sentí mal, que sí estuve a punto de dejar el básquetbol, dejar todo. Como gestor, ahí estamos hablando como gestor. Como gestor Okay, deportivo, okay. Sí, cuando inicié con esto del básquet, de hacer torneos. ¿Cuándo fue? Eh, ¿En qué momento? Cuando comencé a recibir la presión de las federaciones. Las federaciones han sido para mí algo terrible, pero yo sin hacer nada. Es que si yo hiciera algo que amenazara la vida de un jugador, de un entrenador, sencillamente se me ocurrió una idea. ¿Y por qué no hacer torneos vendidos? Se lo agarró, hice un plan, hice el proyecto y se lo fui a vender a patrocinadores. Y los patrocinadores dijeron, entro. Yo llegué a darme el lujo, un momento de YBA, de ya decirte, no, qué pena, ya no puedes entrar con Soñando Básquetbol, ya estoy lleno, ya no tengo espacio. En serio, o sea, hay un momento en donde me quitaba los patrocinadores. Entonces, todo eso la gente, pero ¿cómo ese tipo ganando dinero con el básquet? ¿Pero cómo? Porque es que la gente piensa que uno tiene que hacer las cosas gratis. O sea, ¿de qué vive uno? Entonces, si yo escogí el básquetbol como profesión, entonces no cobro por el básquet. ¿Y quién alimenta a mi familia? Usted. ¿Quién? La federación. Entonces fue caerme encima y fue tanta la presión que llegó un momento en donde yo dije, o sea, ¿para qué estar en esto? Mejor dejo de hacer torneos y no sé, me dedico a ser entrenador y me hago una academia, no sé. Pero son pequeños momentos de debilidad que uno tiene y que tiene derecho a tener. Pero después dije, no, ¿por qué? ¿Por qué? No, voy a seguir en esto. 30 años cumplí el año pasado de hacer YBA. 30, no 1 ni 2. A ver, el que diga que YBA no funciona, ¿de la agarró tarde? Pues pasaron 30 años y se ha demostrado que funciona. Y hoy, el día de hoy, tenemos 398 equipos afiliados a YBA, 53 organizaciones de todo el país, 4,700 juegos al año hacemos nosotros de básquetbol. Deberíamos de estar orgullosos, no yo, la federación, los entes deportivos, de decir, el básquetbol es una fuerza deportiva en este país y agarrar lo que yo hago como ejemplo para venderlo a patrocinadores. Pero se encargan tanto y se desgastan tanto en joderme a mí que se joden solos. No sé si la palabra puede quedar muy pesada, pero como lo que pasó el año pasado. Fue tanto el tratar de estar encima que es de desaprovechar la oportunidad de hacer las cosas bien. ¿Cuáles son los objetivos de una federación de básquetbol? De Costa Rica. No hablamos de otros países, Jamás podemos compararnos, ¿verdad? Exacto, pero ¿cuáles son los objetivos? Porque si usted me pregunta, ¿cuál es el objetivo de la Federación de Básquetbol de Argentina? Ser campeón mundial, ser campeón olímpico.
directamente. Costa Rica nunca va a ir ni a un mundial ni a una olimpiada. No, mentira, sí podemos ir. No hay nada imposible, yo lo he demostrado. Pero sí, es difícil por la zona en donde estamos, así que habría que hacer muchas cosas para poder llegar, que podemos hacerlo, sí. Pero yo pienso que todo se puede hacer, o sea, que todo puede fluir de forma positiva. Pero en realidad toda esa presión hace que los papás se dividan, que tengan que escoger, cuando un objetivo de la Federación de Básquetbol es promover el básquetbol, promocionar el básquetbol, apoyar a los que hacen básquetbol, encargarse de selecciones nacionales, capacitación de entrenadores y capacitación de árbitros. Para mí eso es lo que tiene que hacer una federación. Y todos los que queramos hacer torneos, la federación nos tiene que dar avales. Y punto. Y que la federación que haga un solo torneo al año, pequeño. ¿Por qué? Porque ya todo el año se ha estado jugando básquetbol con el aval y apoyo de la Federación de Básquetbol. Pero mira, he vivido con este discurso, he vivido 30 años. Y no cambia, y no va a cambiar. Pero nosotros tampoco. Nosotros vamos a seguir en lo que hacemos porque si tenemos tantas organizaciones dentro es porque las cosas se están haciendo bien. Así es. Profe, ahora que usted toca el tema de, digamos, de que la federación ha sido como un punto débil, en donde lo ha puesto no a dudar, sino a tirar el tapón a veces. Ajá. Ahora estamos jugando un papel a nivel de baloncesto donde tenemos a unos padres de familia más involucrados. Ha tenido problemas, porque, digamos, YBO es un torneo grande. Sí. Entonces ahora estamos en una sociedad donde nos quejamos absolutamente por todo, pero no estamos velando por la personita que está jugando, que se está enamorando del baloncesto. Entonces, ha chocado bastante con ese tema. Ha sido un tema donde ya tal vez se adhiera de que usted también haya querido ya soltar y decir, no más. Bueno, no, en ese aspecto no, porque uno entiende a los padres de familia. Hay diferentes niveles de padres de familia. Está el padre de familia fracasado, que nunca hizo nada en deporte y quiere y cree que su hijo o hija son lo máximo. Entonces son intocables. Entonces es el papá que todo lo que él no pudo hacer, quiere que lo haga su hijo. Pues está el padre de familia que bajo la frustración de no conseguir muchas cosas ve que su hijo sí las puede conseguir. Está el padre de familia que no sabe de reglas y pasa reclamándole a los árbitros todo el partido. Y lo peor es que no saben de reglas. No saben. Ahora, muchos jugadores no saben de reglas y entrenadores no saben de reglas. Pero el que menos sabe es el papá y es el que más reclama. Ese es el más problemático de todos. Ese es el más problemático. El padre de familia que no sabe. Viera cómo hemos tenido que sacar padres de familia de gimnasios. Cuando el hijo está así en la cancha, viendo al papá como diciendo, pasé toda la semana entrenando para este partido y me lo echaste a perder. Ay, qué difícil. Entonces, los padres de familia tienen que aprender muchas cosas. Entiendo. Y porque yo sé lo que pueden estar escribiendo en los comentarios. Que es que los árbitros, sí, pero los árbitros es un insumo necesario. Sin árbitros no hay juego. Sin árbitros su hijo no puede jugar. Sin árbitros su hijo no puede cumplir sus sueños de jugar y demostrar que por su entrenamiento es bueno. Sin árbitros no se puede. Entonces, si ustedes encuentran una fórmula, nosotros hacemos esfuerzos. Porque esto es otra cosa. La gente piensa que no hacemos esfuerzos. Ahorita, antes de este programa, estuve reunido con los árbitros del colegio, con los líderes, para buscar cómo mejorar, cómo hacer cosas. Y ya estamos pensando, les propuse una idea y les pareció muy bien, pronto se van a enterar. Pero sí, soy consciente que el arbitraje falta. Pero si hay un deporte difícil, es el básquetbol. Miren, busquen en inteligencia artificial y escriban, ¿cuál es el deporte más difícil de aprender y de jugar? El básquetbol sale en el top 5. Ahora, pitarlo es difícil. Sí hay árbitros malos, sí. Buenos también, excelentes también. Irresponsables, muchos. Sí, pero es igual que en toda convivencia humana.
Pero si el papá, a cada rato que va al gimnasio, hay que estar deteniendo partidos, no, o sea, todo tiene que fluir. Y es que el baloncesto se va actualizando cada año, ¿verdad? Y después, cada 4 años, después de Olímpicos Ajá. y Mundial, hay cambios de reglas. Exacto. Y los papás no están enterados. Entonces, el papá tiene que ser un soporte. Porque está el otro papá. El papá, no sé si lo has notado, el niño hace una canasta o falla un pase y vuelve a ver así a la gradería, a ver al papá. Eso es fatal. Entonces, ese papá, que es un estorbo, es el que termina el partido y ojalá, perdón, ojalá no, y si su hijo pierde, se va en el carro, pero ¿por qué no la pasaste? Pero no, es que no, porque tu entrenador no te puso lo suficiente. Pero es que no la pase la bola esa. Llegan a la casa, la mamá o el papá cocinan, ¿verdad? Porque ahora ya cualquiera de los dos podemos cocinar y están en la cena, en la mesa, Todavía. pero comiendo. Pero ¿por qué no la pasaste? Es que ¿por qué? Entonces es ahí donde el niño, la niña, dejan el básquet. Papi, vieras que ya no quiero jugar básquet, es que ya me aburrí. Mentiras. Sí. Es que la presión de tener que ser juzgado 2 veces. El niño, en Costa Rica, por lo que he visto, es la única persona que es juzgada por el mismo delito 2 veces. Y la ley lo prohíbe. Es juzgado por su entrenador. Sí, porque lo regaña, porque perdió. Y tras de eso se va a la casa a que el papá también o la mamá lo estén jodiendo con eso. No. Profe, ¿y usted fue así? No. No. Curiosamente, los A entrenadores... pesar de saber tanto de baloncesto y usted no se metía. Nunca. Los entrenadores de mis hijos siempre me agradecen eso. Man, no era difícil ser entrenador del hijo de Rodolfo Fonseca. Yo era el papá que llegaba a los 3 minutos de empezar el partido. Siempre llegué tarde. Nunca llegué a un partido en punto. Era el papá que me escondía. Que mi hijo no supiera que yo estaba ahí. Y era el papá que, como era entrenador de básquetbol, soy entrenador de básquetbol, me dijo, no, papi, verás que es que el sábado no voy a ir a entrenar. A mí no me diga nada, vaya y le dice a su entrenador. Vaya y le dice a su entrenador que usted no va a llegar a entrenar. Entonces, yo fui muy exigente con mis hijos, también fui muy, muy, muy rudo porque era entrenador, era joven, entonces, yo me casé sumamente joven, tuve una hija de 40 años. Entonces, mis hijos no encontraban en mí una excusa para hacerlo mal. Claro. Entonces yo sí creo que fui un buen papá de hijo deportista. Creo que los papás necesitan entender que toda esa furia que guardan durante la semana en el trabajo, toda esa presión que reciben, no se vayan a desahogar el sábado o el domingo con el juego del hijo, porque aunque el árbitro pite mal o bien, su hijo lo que quiere es jugar. Eso es todo. Y que cuando termine el partido, su entrenador lo juzga y sus papás lo tienen que abrazar y darle el soporte, nada más. No tienen que dar opinión. Qué interesante una charla de esos, ¿verdad, profe? Con los Sí, papás. sí, a mí me gusta mucho el poder que los papás entiendan que cómo crear papás. A veces yo creo que se capacita al entrenador, se capacita al jugador en el entrenamiento, al árbitro, pero ¿quién capacita al papá? ¿Por qué podemos crear buenos árbitros, jugadores campeones y no podemos crear papás campeones? Campeones del deporte, campeones de la vida, campeones de la familia. Sí. Yo creo que en eso hay mucho que trabajar en este país, sobre todo como somos los ticos, ¿verdad? Y eso me está contestando una pregunta de que ¿cómo se lideran a las personas antes de ser jugadores? Y creo que eso falta mucho en los jugadores de hoy en día. Lo que pasa es que creo que una de las cosas que tiene que tener un entrenador es enseñarle a los jugadores valores. Si usted es una persona de valores, con buenos hábitos, usted es una persona educada, es una persona manejable, es una persona que entiende. Pero yo creo que los entrenadores de hoy en día se dedican tanto, no todos, colegas, algunos, se dedican tanto a solo darles una bola para que vayan a tirar y no se dedican a esa labor de escritorio que tiene que hacer un coach, esa labor de planificación, esa labor de decir cuál es la misión,
cuál es el objetivo de mi academia, hacia dónde vamos con esos valores y principios, cómo los podemos reforzar. Si hay un deporte rico que enseña trabajo de equipo, es el básquetbol. 5 corren a la defensa, los 5 tienen que correr a la ofensiva y a la defensa. No puede quedarse nadie por allá. Está en la defensa, ayuda al que ayuda, la labor de equipo. Y el básquetbol es el deporte más resiliente que existe para mí. Porque el básquetbol te da la oportunidad de corregir. Te meten de titular y no te va bien en los primeros minutos. Te sientan. Tener la oportunidad de entrar ajustar y cambiar y demás. Entonces eso hay que aprovecharlo. Entonces es primero crear personas fuertes mentalmente para que luego se conviertan en personas fuertes en el básquetbol, en el deporte. Entonces ahí va mi pregunta. ¿Se puede ser exigente sin perder la parte humana? Es correcto, por supuesto. Pero no todos Usted tienen sabe, esa virtud. es que yo descubrí hace muchos años, cuando yo era entrenador joven, Alejandro, usted tiene que hacer esto por mí. Usted tiene que hacer lo que yo le diga. Y después entendí que, hey, un momento, esto no es para mí. Es para ellos. Es para ellos. O sea, tú tienes que hacer esto por ti. Sí, yo creo que cada persona tiene que tener una automotivación interna para ser mejor y para aspirar a lo mejor. Entonces, dentro de esa motivación, automotivación, es que uno mismo tiene que buscarse esa palma de la espalda, que solo uno se la puede dar sinceramente, porque los demás, posiblemente sus familiares, pero al final del día, todos buscan un objetivo, que es ganar en un equipo. Pero ¿cuál es el objetivo de uno como persona antes de deportista? ¿Para qué sirve el básquetbol en mi vida? Para mí me salvó la vida. Por eso yo hago básquetbol, porque yo sé que aunque le caiga mal a la gente, que aunque la gente hable de mí por la plata que hago en YBOA, también sé que hay gente muy agradecida por lo que yo hago por sus hijos. Y esos son los que valen para mí. Porque si yo cada vez que salgo un fin de semana, que hago 150 partidos, 150 juegos de básquetbol por fin de semana, y con eso saqué a un muchacho de la calle, eso valió la pena para mí. Eso es lo que realmente vale más que cualquier plata en mi bolsa. Profe, tantos partidos, tantas sedes, me imagino que cuando están todo el fin de semana en juegos, no hay tiempo para que usted vaya a todas las sedes. Pero, Todo el mundo. exacto, Buena pregunta. ha habido un momento, y lo digo yo porque yo he pasado por ese momento y uno se siente como con ganas de hacer algo en ese momento. La parte sentimental suya, no sé si le ha pasado ver una banca de chicos tristes, desmotivados. ¿Qué le ocasiona? ¿Le ha tocado ver eso? Sí, claro, por supuesto. Muy mal manejo a veces de los entrenadores. ¿Pero qué le ocasiona a usted como de... a mí, en mi caso, yo me siento súper impotente, porque a veces uno quisiera llegar a hablarles y levantarles el ánimo. ¿Cree que falta en un equipo, en un equipo, además del entrenador, su asistente, la parte psicológica? Es que la preparación de un entrenador no solamente tiene que ir con base en su preparación de cancha. Creo que un verdadero entrenador tiene que, no es que tal vez tenga que estudiar, pero sí tiene que prepararse en otras áreas, interesarse en otras áreas. La parte psicológica, yo no voy a decir algo, pero van a venir todos los comentarios, pero no importa, la voy a decir. Yo personalmente nunca tengo psicólogos deportivos. Creo, pero no los creo en mis equipos, no los quiero en mis equipos. Creo en lo que ellos hacen, son profesionales, pero no los quiero en mis equipos. Porque yo creo que si usted como entrenador no tiene la capacidad de motivar a sus pupilos, a sus jugadores, ¿por qué tiene que venir alguien de afuera? Yo creería que un buen entrenador, un psicólogo deportivo podría venir a reforzar otras áreas. Pero si los jugadores, yo como entrenador hago que los jugadores jueguen para mí.
Si yo no logro que los jugadores jueguen para mí, en el sentido de la cancha, que sientan que estamos unidos y que yo estoy por ellos están por mí. Yo cada vez que he ganado un campeonato ha habido tanta emotividad alrededor. ¿Qué harías en un momento, digamos, si te llegara a tocar Liga Menor? Un ejemplo, como entrenador. Y te toca esa situación en una banca. Bueno, no llegaría a la banca. O sea, esa situación en un equipo mío nunca llegaría a la banca. Ok. O sea, nunca llegaría a la banca. Es como cuando me preguntan en las charlas para entrenadores que hago en Italia y en otros países, siempre me preguntan, ¿cómo hace usted con los jugadores indisciplinados? No sé, nunca los tengo. No puedo llegar a ese nivel. Nunca tengo un jugador indisciplinado. Entonces, nunca podré tener un equipo desmotivado. Okay. Yo creo que primero uno tiene que, como dije anteriormente, explotar la automotivación de cada jugador para que con lo que uno diga hacia ellos, uno como entrenador tiene que ser muy sincero. Tiene que ser... Yo les digo a mis jugadores, más, a mí me gusta ganar. ¿Qué les voy a mentir yo? Que si pierdo me voy a ir feliz para la casa o que hay que divertirse y que esto es para divertirse. No, esto es para ganar. Y uno se divierte más cuando gana. Pero si uno pierde, esto es deporte. Hay que aprender a aceptar la pérdida y a vivir con la pérdida. Pero también es cómo maneja usted las cosas, las palabras. No es lo que se dice, es cómo se dice. Entonces un entrenador tiene que tener cuidado con las palabras y tener las palabras adecuadas en el momento adecuado. Y a veces hay que estudiar para eso y prepararse para eso. Que yo creo que es lo que digo, los valores, los principios, los objetivos, hacia dónde vamos. Explicárselo ¿sabes? Explicárselo no solo a los jugadores, sino a los papás. Porque, ¿sabes qué creo yo? Que es un todo. Pero es que yo creo que hoy en día los entrenadores le tienen temor a los papás. O sea, hoy en día los papás mandan. Sí. Pero han proliferado tanto las academias que los papás son los que pagan todo y está bien. O sea, eso no está mal, señores, señoras, está bien. Pero tienen que respetar que un entrenador es el coach. En el momento que el entrenador pierda ese pedestal de líder absoluto, lo perdió todo. Y yo creo que algo de eso está pasando aquí. En algunos, no en todos los lugares, en algunos lugares. Pues no, porque no quiero que la gente generalice. No, yo no estoy generalizando. Estoy diciendo que he notado en algunos lugares de que los papás son los que mandan y se la creen. Entonces el papá cree que es tu dueño, tu patrón. No, yo cerré mi academia hace unos años, la academia que tenía, porque un grupo de papás llegó a creer que yo era empleado de ellos. Y yo digo, ustedes están equivocados, yo no soy empleado de ustedes. Profe, ¿usted tuvo una academia? Tuve una academia, fui campeón de la FECOA, invicto, en U16 ganamos. ¿Cómo se llamaba? La academia. ¿La academia? Fue la primera academia que salió con ese nombre, la academia. Y ahora todas se llaman academias. Algunas academy. Pero eso fue hace ¿cuánto? ¿12 años? No me acuerdo, 10 años. Tuvimos un excelente suceso, tengo un jugador en Alemania jugando, todos los jugadores fueron campeones de Juegos Nacionales, el 100% de los jugadores de mi academia fueron campeones de Juegos Nacionales, algunos llegaron a primera división. Y sin llamar a nadie, sin becar a nadie, todos se matricularon en mi academia. Quedamos campeones de YBOA, quedamos campeones de FECOA. En aquel entonces se organizaba un buen torneo. Y todos los partidos los ganamos por 40. Todos. Y resulta, pero llegó ese momento en donde ya los papás querían liderar. Sí, y hay cosas que yo no soporto. Hay cosas que yo no soporto. Y entonces, yo eso sí, soy, conmigo es casi pisando hielo fino. Y no hay cosas que no acepto y cerré la academia. La cerré. Después todo el mundo llamándome, no, Rodolfo, no, cerrada. ¿Volvería a abrirla? Vieras que ya no, ya estoy yo tengo 63 años de edad, 45 de estar en esto. YBOA ahorita es mi oxígeno, mi vida. Si no hago YBOA no haría nada en mi vida, ya yo hice mi vida. Yo hice mi vida alrededor de esto. Como entrenador, como gestor, dirigí en 10 países profesional. O sea, ¿y sigue? me fue bien. Ya no acepto
Ya no acepto contrataciones del exterior. Por eso abrí YBOA. Ya no me quiero ir del país 4 meses, 5 meses. La última vez, ¿Fue en Panamá? no, la última vez que la última vez que dirigí en Nicaragua, por cierto, sí, Perdón, sí, el año Nicaragua, pasado a la Nicaragua, UAN y el año antepasado a Ginoteca. Pero yo me había contratado Yamil Bukele y me había reunido con Nayib y Yamil Bukele en El Salvador, porque los dos fueron jugadores míos aquí en Costa Rica. Sí, ellos vivieron en Costa Rica y fueron jugadores míos, el técnico Don Bosco. Yamil crece y todo, se hace empresario y es el que me lleva con los Soles de San Andrés de Colombia como entrenadora y gano el coach del año con el equipo Soles de San Andrés. Jugaba Michael Jackson. Ay, no. Sí, me traje a Michael Jackson a los 18 añitos para Costa Rica junto con la ayuda de Yamil Bukele. ¿Qué se nos hizo Michael Jackson? No sé, estaba jugando como en México la última vez. Bueno, y entonces yo le acepto a Yamil. Me fui a El Salvador y me atendieron ahí y todo. Fui en el Intes. Me vengo para Costa Rica casi que a alistar maletas. Y no sé por qué dije yo, no me voy a ir. No me voy a ir otra vez 4 meses, 5 meses. Fueron 18 años fuera de Costa Rica, entrando y saliendo. 18. Creo que ni un entrenador de fútbol ha tenido tanta oportunidad internacional como yo. Y yo dije, ya no más. Entonces ahora sí me voy un mes para Italia. Me voy a dar un campamento de 4 días a Colombia. Pero ya irme 4 meses ya no acepto. Ya no. Por eso abro YBOA y me dedico a YBOA, alma, vida y corazón. Y estoy dedicado a YBOA. ¿Hasta cuándo, profe? Yo pensaría que yo puedo estar al frente de YBOA unos 5 años más. 5 años más, tal vez. Y ahí ya quedan. No se lo voy a heredar a nadie. El día que yo cierre YBOA queda cerrado por completo. Eso es una primicia. No, sí, es en serio. Todo el mundo me ha dicho, Rodolfo, he recibido hasta propuestas de compra de YBOA. Pero no porque yo sé que YBOA soy yo. Para los que les caigo bien y para los que les caigo mal, soy yo YBOA. Profe, pero no lo repita. O sea, ese es su trabajo. Sí, es que mira que rudes. Pero sí, el día que yo decida que yo me retire, se cierra YBOA. Y Edisa Productions. Sí, ya me retiraría. Podría seguir como entrenador de un equipo aquí, podría pensar en abrir la academia, podría pensar en dar campamentos, charlas, sí, pero ya no, porque YBOA es mi idea, es mi bebé, nació conmigo, muere conmigo. Creo que nadie está en la capacidad en Costa Rica de hacer un evento como YBOA, porque uno de los secretos es que tengo el tiempo. Yo tengo el tiempo. O sea, yo me dedico al básquetbol, Alejandra. Yo me levanto a las 4 de la mañana a hacer el calendario YBOA. Sin programa, solo con un Excel, moviendo equipos, partidos. Y eso se necesita tiempo. Para un torneo... El secreto es tiempo. Tiempo. Yo tengo el tiempo. Tengo el tiempo. Tengo el conocimiento. Tengo la experiencia. Y tengo un nombre que me respalda. Es decir, usted me respeta por quien soy. Si no estuviera aquí sentado hoy con usted. Si yo fuera cualquier otro del básquet. Entonces, creo que fui ganador como entrenador. Me fue bien. Me ha ido bien. O sea, tengo una vida bonita alrededor de una pelota de básquetbol. Entonces, tengo carácter. A mí los entrenadores me respetan. Y muchos de esos entrenadores fueron o mis jugadores, exjugadores, etc. Entonces, creo que también yo los trato bien. Creo que hay un respeto de ellos hacia mí, de mí hacia ellos. Creo que tengo la experiencia y YBOA ya es una marca muy reconocida y muy fuerte. Entonces, yo creo que al salirme yo, no me gustaría ver caer YBOA. Bueno, profe, y ahora hagamos una pausa y en el próximo episodio seguimos hablando aquí en esta entrevista con el profe Rodolfo Fonseca. Basqueteando Podcast llega a ustedes gracias al patrocinio de Elite Shooting Academy.
JC Ultimate Training, Semedes Basketball, Básquet por Excelencia, FR Benz, Asociación Santaneña de Baloncesto, Canastico, Fusion, Molten, Atelier, Crea y Island Magic. Una producción de Soñando Baloncesto.